y durante el viaje de vuelta en el colectivo, Jorge deambuló con su mente entre todo lo acontecido en el día. Y contestaba a lo que Cecilia le preguntaba con un sí o con un no, pero la observaba con un interés distinto. Comenzaba a darse cuenta que podía estar con aquella mujer como no lo había hecho con ninguna otra. Pero se dijo que pese a esto, ambos eran demasiado diferentes como para siquiera imaginar un futuro en común. Y mientras esto pensaba, volvió a ver cómo las manos, ajenas a su voluntad, cobraban vida y comenzaban a explorar el cuerpo de ella, en medio de toda aquella gente que viajaba, en medio del traqueteo y ruido que hacía esa cafetera que algunos llamaban colectivo. Y era harto difícil, por la postura y la rigidez de los asientos, tocarla donde hubiera querido. Pero ella, que, como de costumbre, no esperaba otra cosa de él, se reacomodó y le facilitó cuanto pudo la tarea. No solo esto, sino que empezó a besarlo con desenfreno, mientras sus manos también fueron hacia él, para recorrerlo, con un énfasis como si buscaran una piedra preciosa que se escurría en dirección de una alcantarilla. Y Jorge podía sentir las miradas sobre él, sobre ellos, y le placían tanto las que los aprobaban, así como las que los juzgaban de inmorales. Pero el abandono no tardó en entumecer sus sentidos, y hubo de rendirse ante el placer que, tanto a él como a ella, le llevó a los picos elevados, tanto que ninguno pudo reprimirse y los gemidos comenzaron a escucharse entremezclados con el vaivén del colectivo. Y Jorge creía perder el juicio, y lo que más lo excitaba era, lo tuvo que reconocer, que estuvieran haciendo lo que hacían en aquel lugar. Y aun si supiera que algún pasajero fuera un loco que encontraba necesario dispararle en la cabeza con el arma que llevaba oculta entre las ropas, al verlos hacer aquello, aún así no hubiera dejado de hacer lo que hacía con esa mujer. Algún rato después yacía con la mirada extraviada hacia afuera, mirando desaparecer el conurbano, con la frente apoyada contra el cristal, y pensaba: mierda, esto no puede estar tan bueno. ¿Acaso durará? Y luego reflexionó acerca de sus propias experiencias y su ánimo volvió a turbarse, pues sabía que tras los periodos en donde la suerte se había dedicado a favorecerlo, en donde lo vivido parecía el obrar de un ángel protector, vendrían, sin lugar a dudas, tiempos terribles. Pero lo que lo turbó no fue saber esto, que esto lo había aprendido ni bien comenzara a recorrer las calles. Lo molestó el hecho de saber que las tormentas venideras caerían también sobre la mujer que ahora, suavemente, se llegaba hasta él para reposar a su lado en aquel viaje de vuelta a la ciudad. Y Jorge no se había equivocado. Una vez agotadas las reservas de dinero, y luego de que las provisiones comenzaran a escasear en las alacenas, los problemas comenzaron a acechar desde todos los ángulos. Ya se había encargado de aclarar que bajo ningún punto de vista él buscaría trabajo, que eso de trabajar para los otros lo dejaba para los de corto entendimiento, que él no necesitaba nada de la sociedad y menos necesitaba que la sociedad le chupara la sangre por algunas monedas, que él se arreglaba con lo que tenía y comía lo que más a mano encontrara, y que si nada tenía entonces no comía, y por nada del mundo lo oiría quejarse, y que si ella seguía firme en la idea de no contactar a su familia, habría que pensar
otro modo de sustentarse, que él podía seguir consiguiendo dinero del modo en que siempre lo había hecho, lo cual no era un secreto para ella, y que en esto no cabía discusión, pues él ya le había aclarado que no esperara nada de él, que él y ella, como ya le había dicho, nada tenían en común. Y ella, que bueno, que ahora tenían en común el lugar donde convivían, y su corta y peculiar historia, y que ella nunca le pediría nada que él no quisiera hacer o darle, y que lo único que pedía para ella era que la dejara permanecer a su lado, y, como también él sabía, seguía firme en su resolución de no volver a contactar a su familia, con lo cual solo imaginaba poder sustentarse consiguiendo un trabajo. Hechas estas aclaraciones, se tomaron unos 3 días en abrir las ventanas del departamento, sacar la basura y limpiar todas las habitaciones. Otras 3 veces hubieron también de llevar la ropa a la lavandería, ya que, sobre todo, las sábanas tenían impregnado en sus telas un olor rancio, y estaban tan cargadas de sustancias varias que uno podía adivinar las procedencias, mas parecía imposible separarlas para su identificación. Cecilia dedicó parte de su día en recorrer agencias de trabajo, de cuyo fruto obtuvo un ofrecimiento para emplearse como dependiente en una tienda. Ni siquiera preguntó qué tareas le serían asignadas y, tampoco, cuánto sería el salario. Tan desesperada era la situación económica que se les venía encima. La dueña del departamento ya había llamado 2 veces reclamando el alquiler vencido. Habían cortado la luz y ya existía amenaza escrita con el próximo corte de gas. Por todo esto, Cecilia aceptó el nuevo trabajo sin chistar, pese a las terribles circunstancias que tuvo que afrontar los primeros meses. Aunque fuera contratada como vendedora, nada más llegar se le asignaron todas las tareas de limpieza y, entre ellas, una que al parecer nadie quería hacer: el aseo diario de los baños. Lo odiado de aquella tarea era que aquel único baño era usado por más de 50 obreros de la fábrica lindante, la cual abastecía de mercancía a la tienda principal y a las sucursales. Y como era de esperarse, en sus fugaces escapadas al baño, los obreros apenas tenían tiempo para hacer lo que les surgía. Los primeros días Cecilia tuvo a su disposición unos guantes de látex, mas luego de algún tiempo estos se deshicieron por la agresividad de los productos usados y la tarea tuvo que hacerse, como suelen decir, a mano pelada. Pero Cecilia siempre realizó aquella labor con un ánimo y prestezas admirables. Tanto fue que quien la observaba podía llegar a creer que disfrutaba con aquellos encargos. Y entre las más interesadas en observar a Cecilia en la limpieza del baño, así como en cualquier cosa que hiciese, estaban un grupo de muchachas que siempre pululaban en torno a la encargada, codiciando en secreto su cargo. Le habían tomado a Cecilia, nada más entrar, un odio inexplicable. Algunas decían que iba de un lado para el otro haciéndose la linda. Y, puestos a decir la verdad, Cecilia tenía una de esas bellezas que suelen eclipsar a cualquier mujer que se hallase en su proximidad, por más que lo único que haga sea trasladarse con toda naturalidad de un lugar a otro. Tal fue la vivacidad con la que obraron aquellas lenguas y envidias, que la propia encargada terminó sintiendo un odio irracional hacia Cecilia, y la utilizó como destinataria de sus frecuentes frustraciones personales. Añadía leña a aquellas llamas el hecho de que la mujer siempre sintió un vivo deseo patriótico, y al ser Cecilia española,
y al estar aún frescas en sus memorias las historias acerca de lo mal que trataban los españoles a los argentinos residentes en España, sintió que era el momento de tomar revancha por su país. Entonces arremetía contra ella a la menor oportunidad y le decía que se parara mejor ante el mostrador y los clientes, que dejara de provocar con posturas insinuantes, que la tienda siempre estaba llena de hombres, o que por favor no se olvidara de atarse el pelo pese a que las demás empleadas, de la primera a la última, llevaban los cabellos a capricho del viento. También no faltaba oportunidad en donde se culpaba a Cecilia por cualquier error que ocurriese en la tienda. Si un cliente se quejaba, era culpa de la inexperiencia de Cecilia al atender. Si se habían olvidado de pedir un producto que se agotaba a los proveedores, fue por un descuido de Cecilia al hacer el inventario. Si algo se rompía en el baño o la tienda, era culpa de Cecilia, ya que, brutos como eran los españoles, decía, no podría haber otro responsable de lo que por evidencia había sido violentado. Sucedió una vez que la encargada le preguntó a Cecilia por el paradero de unas tijeras, y como ésta contestara que no podía saberlo, ya que desde hacía 2 días no venía a trabajar por problemas de salud, y aquello no era sino la verdad, la primera no pudo reprimirse y amonestó a viva voz a Cecilia. No porque no se supiera dónde estaban las tijeras, sino porque no se cuidaba la salud, y con ello no hacía más que perjudicar a la empresa. Y entre este y otros sucesos similares pasó Cecilia los primeros 3 meses en su nuevo trabajo, y no se quejó ni una sola vez cuando le atribuyeron culpas suyas o ajenas. Hizo lo que le mandaron sin replicar, siempre con la mirada baja, con la mejor voluntad y mayores diligencias. Y quiso la suerte que tal actitud diera sus frutos donde nadie lo hubiera creído. Uno de los dueños, a quien la presencia de Cecilia lo cautivara primero por sus encantos femeninos, pero luego, por su entrega sumisa y leal a la empresa, se dedicó a observarla en secreto la mayor parte del tiempo que su negocio le permitía. Cuanto más observaba a aquella trabajadora que, por añadidura, era extranjera, más detestaba a todas las demás empleadas, a las que veía ponerse en real movimiento únicamente cuando lo sentían cerca. Y entre todas, a la que más tenía entre ojos era a la encargada, a quien tenía por la más hipócrita e interesada de las mujeres. Puestas así las cosas, dio en resolución lo que ya venía cultivando en sus deseos, y fue el de hacer un cambio radical en el orden jerárquico de la empresa. De un día para el otro organizó una reunión con sus socios, y estos, más ocupados en sus problemas personales que en lo relacionado a la empresa que en común tenían, le dieron luz verde para que hiciera lo que le viniera en gana. Fue así como un día cualquiera, Cecilia se encontró, para su total desconcierto, siendo la nueva encargada, luego de que se despidiera a la sucesora sin previo aviso, envuelta en un mar de lágrimas e inútiles quejas. Aquel hombre, sin embargo, consciente o inconscientemente, albergaba en sus esperanzas que aquella bondad suya favoreciera los deseos que sentía por una mujer que encontraba irresistible. Cecilia ocupó el nuevo puesto y aceptó sus tareas con la misma solemnidad con la que había aceptado la encomienda de limpiar aquellos baños repugnantes. La horda de mujeres que hasta entonces le había hecho la vida imposible se rindieron a sus pies. De colocar obstáculos en medio del camino para que Cecilia tropezara al salir del baño, pasaron a pedirle que por favor las dejaran limpiarlo a ellas,
De pronto, aquello se había vuelto una tarea honorable, una tarea por la que incluso valía la pena discutir para ver quién la hacía primero. Nunca hasta entonces el baño relumbró tanto de limpio, causando asombro en más de un obrero. Se peleaban también por traerle el desayuno, o preguntaban hasta el cansancio si por las tardes deseaba tomar un té o un café. Cecilia, absorta en las dificultades que su nuevo puesto le traía, pasaba los días inconscientemente ante aquel servilismo. Y nada desconcertaba más a aquellas mujeres que la nueva encargada no tomase represalias por los altercados del pasado. Entonces, firmemente afincada, con la mejor opinión de los dueños acerca de su desempeño en el puesto, y también, como era de suponer, con un interesante sueldo, Cecilia llegó al 6º mes como encargada, luego de que fuera contratada como dependienta de mostrador. Durante todo este tiempo, Jorge hizo de las suyas. Al ver que la mayor parte del día la casa estaba a su disposición, colocó los muebles según le parecía a su estado de ánimo. Y como su estado de ánimo cambiaba con frecuencia, los disponía de un modo distinto casi todas las semanas. También, como sus andanzas le llevaban en ocasiones más de 24 horas, había días en que no volvía a dormir. Y al ver que Cecilia no le reprochaba tal actitud, ocasiones hubo en que en medio de sus borracheras descubría que, en efecto, distaban ya 3 noches en que no regresaba a casa. También ocurría que tras una jornada de fracasos, regresaba en mitad de la noche totalmente ebrio, y llevado por el impulso de sus deseos, despertaba a Cecilia para que lo satisficiera. Y esto era cuando no debía despertarla golpeando a la puerta, ya que, desacostumbrado a tener llaves de algún lugar, solía olvidárselas en cualquier parte. Las primeras veces tenía a bien pasar por el baño para asearse, para eliminar al menos la gran cantidad de olores que cubrían el exterior de su cuerpo, que lo que llevaba dentro era imposible disimular. Más, al ver que ella tampoco le decía algo en las ocasiones en que no hacía su visita al baño, fue abandonando aquella costumbre de pasar a limpiarse, por lo que se encaminaba tal cual venía de la calle, y así, vestido incluso a veces, se metía en la cama. Jorge frecuentaba los domicilios de algunas mujeres que había conocido del mismo modo que a Cecilia, y a las que visitaba cuando en medio de sus trances de un humor a otro, descubría hallarse cerca de la casa de alguna de ellas. Si bien durante el primer tiempo en que estuvo junto a Cecilia no viera a ninguna, principalmente por la constante actividad sexual, una vez que volvió, por decirlo de algún modo, a sus andanzas, no tuvo reparos en ir a tocarles el timbre en mitad de la madrugada. Ellas, en la mayoría de los casos, por esos misterios y laberínticos secretos del alma femenina, lo recibían con gran alegría. Pero ya no podía concentrarse en lo sexual como hiciera en el pasado. Y no es que existiera alguna traba en cuanto a algún sentimiento de fidelidad hacia Cecilia, pues Jorge desconocía el significado de esa palabra. Ocurría que ya no podía concentrarse cuando les hacía el amor. Al comenzar, durante y aun cuando todo el acto había concluido, era un continuo pensar, comparar y relacionar la totalidad de su nuevo encuentro con los que tuviera con Cecilia en el pasado. Y aun para excitarse lo suficiente, y porque también era el único modo de hacerlo, cerraba los ojos y pensaba que estaba con Cecilia, que besaba y amaba a Cecilia. Pero todos los intentos fracasaban, pues cuando abría los ojos
o cuando a su olfato llegaban aromas tan diferentes de los que en Cecilia le embriagaban, lo único que le importaba entonces era eyacular lo antes posible para marcharse. En una oportunidad, en uno de estos encuentros, en donde estando a punto de llegar al orgasmo, la mujer que estaba bajo él hizo un movimiento inesperado, el cual le desconcertó al punto de perder la rigidez de su miembro y, además, como ella se echara a reír al saber cuánto ocurría, Jorge propinó un poderoso puñetazo a la pared, el cual incluso levantó la pintura dejando una marca. La mujer se convirtió entonces en un bollito trémulo en un costado de la cama, mirándolo, mientras Jorge, sin decir palabra, se vistió en silencio para abandonar un instante después el lugar. Se maldecía en ocasiones como esta, se reprochaba al no encontrar explicaciones del por qué había visitado a aquellas mujeres, a las que, dudas no habían, distaban un abismo de gustarle lo que Cecilia. En Cecilia tenía el molde, la vara con la cual medía y comparaba a todas las demás. Gracias a este punto de partida, las encontraba a todas saturadas de defectos. Incluso les descubría defectos en lo que hasta entonces había tenido como particularidades. Le molestaba entonces que a una se le vieran demasiado los dientes al reír, a esta que se alisara todo el tiempo el vestido, a la otra que se moviera demasiado en una posición sexual, cuando Cecilia hubiera permanecido inmóvil tal como el momento requería, o bien se movía, cuando sus ocasionales compañeras se quedaban inmóviles como estatuas. También emanaban ahora de sus cuerpos una serie de olores que las más de las veces le repelían. Tampoco soportaba sus compañías como hiciera en el pasado, cuando era convidado con alguna comida y la situación lo obligaba a hacer sobremesa. Asimismo, llegó a sorprenderle el hecho de que luego de creer encontrar en alguna de ellas un gesto o rasgo que le gustaba, descubría que lo que en realidad le agradaba era algún detalle que le hacía acordar a Cecilia. Descubierto el absurdo que perseguía, buscaba una excusa cualquiera y se apresuraba por encontrarse de nuevo solo en la calle. Mientras caminaba se insultaba en voz alta, jurando y perjurando que no volvería a visitar a ninguna de aquellas malditas prostitutas, así las llamaba a viva voz, y zapateaba de rabia y escupía pensando en cómo no había disfrutado ni siquiera el sabor de aquellos besos, pues el mero olor de la saliva, de la piel y de los demás fluidos corporales le traía una sensación de rechazo. Sin embargo, estos arranques solo le duraban lo que tardaba en encontrarse una vez más en el ruedo. Tiempo después, Jorge llegaría a la conclusión de que tras sus encuentros con aquellas mujeres quedaba todavía más excitado que antes, o, incluso, llegó a comparar lo que sentía con las veces en donde se masturbaba con frecuencia. No pocas veces utilizó a Cecilia para concluir lo que dejara inacabado con alguna de sus amantes. Aunque, como se ha dicho al comienzo, se esmeraba en los aseos en el baño, al volver a casa, sobre todo de los olores, pelos y vestigios de las incursiones con las otras, no pudo evitar que en una ocasión un pelo de una de aquellas mujeres, una que era de profesión farmacéutica, llegara hasta el lecho que compartía con Cecilia. La noche en cuestión, volviendo con un chocolate de la cocina, vio al entrar en la habitación a Cecilia sentada en la cama, sosteniendo entre los dedos una hebra de pelo negro, de un negro tan intenso y distinto de los cabellos dorados que la adornaban,
que no podía por menos mirarlo como quien mira una aparición diabólica. Jorge comprendió al instante que él era el responsable de haber llevado aquel pelo a la cama, por lo que fue a sentarse al sillón frente al televisor, y tras encenderlo, se dedicó a comerse el chocolate y a esperar a que Cecilia le dijera algo. Pero Cecilia no le dijo nada. Fingió alisar y acomodar la cama, y luego de hacer lo propio con un montón de ropa de Jorge que estaba para guardar, fue a sentarse a su lado y en silencio se puso a mirar la televisión. Hablaron de cualquier cosa menos del hallazgo del pelo extraño entre las sábanas. Algún rato después se metían en la cama tras apagar la luz. Rompiendo la rutina, se propusieron dormirse sin tocarse, sin intentar hacer el amor. Atento como todo culpable al mínimo ruido o movimiento, Jorge fingió dormirse enseguida, mas no tardó en escuchar sollozar a Cecilia, suave, tapándose la boca con la sábana o con la almohada, pues tenía miedo a despertarlo, ya que lo creía dormido. Aquella noche se hizo la firme promesa de cambiar, de dejar de hacer sufrir a aquella mujer que no se lo merecía. Pero del mismo modo en que decidieran no visitar más a sus amantes, la promesa de cambiar por Cecilia le duraría hasta hallarse de nuevo en el ruedo. De lo que hacía para conseguir dinero no es para nadie ya un secreto. Engañaba a mujeres que encontraba sola en bares, discotecas e incluso en la calle paseando. Utilizaba su elocuencia en combinación con su atractivo natural hacia el sexo opuesto, y a la menor oportunidad les robaba la cartera, o les arrebataba las joyas de valor luego de los encuentros íntimos en sus domicilios.